Hola, en este nuevo vídeo vamos a trabajar con una función de transferencia de primer orden. Bien, tenemos nuestro sistema de control, que es un sistema de control de velocidad, ya que tenemos nuestro sistema de medida, nos mide voltios partido RPM, por lo tanto podemos fácilmente extrapolar que la salida es una salida de velocidad. Tenemos un bloque que se comporta como un sistema de primer orden, que sería el que representa el actuador y con el proceso. Tenemos también un sistema de un controlador con una ganancia G1, que vale 10, que sería un amplificador. Y el resto tiene esta función de transferencia que es la típica de un sistema de primer orden. Tenemos una consigna en escalón de 6 voltios de amplitud y aplicamos también, tenemos un sistema de medida formado por un tacodinamo y un acondicionador, que nos da una ganancia o una función de transferencia global del sistema de medida de 0,005 voltios partido RPM. Bien. En este caso vamos a empezar calculando la función de transferencia en lazo abierto y con el dato obtenido hallaremos a continuación la función de transferencia en lazo cerrado. Para ello lo primero que hacemos es romper el lazo de realimentación. Este lazo que tenemos aquí lo suponemos, por ejemplo, como un interruptor abierto o hemos eliminado o hemos sacado el cable, con lo cual ya esta señal PV la podemos utilizar como una señal para nuestro sistema de adquisición de datos, para la medida, para la visualización del valor de la velocidad en forma de PV, pero no va a afectar a la regulación o al control porque no se aplica a nuestro restador y por lo tanto la señal obtenida aquí es la misma consigna. Tenemos que acordarnos también que en lazo abierto, para hallar la función de transferencia, que es siempre la salida, es en este caso I partido por la entrada, que es SP, tenemos que fijarnos de los elementos que hay entre la I y SP. Como PV no nos afecta, solamente tendríamos el bloque G1 y el bloque G2. Por lo tanto, la manera de calcular esta función de transferencia en lazo abierto es, como ya sabemos, dividiendo la I salida entre SP, que es consigna, sería producto de G1 por G2. Podemos hacerlo. La función de transferencia G de T es igual a G1 por G2. Y G1 sabemos que son 10 y G2 son 20 partido 1 más 0,8 S. Conviene ya ponerle unidades. En este caso, por ejemplo, esta es 20, estos serían ya RPM, voy a cambiar el color, por ejemplo, sería RPM partido por voltio. Las unidades de esta G. Esta no tendría unidades, pero ya que es un cociente, aquí llegarían voltios y aquí saldrían voltios. Sin embargo, aquí entran voltios y salen RPM. Por lo tanto, la función de transferencia, aquí ya serían RPM las unidades. La función de transferencia siempre es la relación entre lo que hay de salida entre lo que hay de entrada, también con las unidades. Por lo tanto, es esta expresión de aquí, pero con unidades RPM partido por voltio. Entonces, haciendo estas operaciones, efectivamente me sale que me saldría ya multiplicando, los 10 de G1 por 20 partido 1 más 0,8 S son RPM partido por voltio. Y el resultado final, lógicamente, es lo que tengo aquí, que son 200 partido 1 más 0,8 por S. Donde vemos que el numerador se ha multiplicado, el de este bloque por este, luego la K, la ganancia,
del conjunto es mayor que la de este bloque G2. Sin embargo, el retraso que va a tener la salida respecto de la entrada sigue siendo el mismo, porque el denominador es el mismo que para este, ya que la transmisión de la entrada a la salida en este caso suponemos que es instantánea. En cuanto aplicamos aquí una tensión determinada, se obtiene la salida prácticamente en el mismo instante, cosa que aquí no ocurre. En este otro sabemos que desde que recibe aquí una tensión determinada hasta que obtenemos una velocidad estabilizada para esa tensión, tarda un cierto tiempo, que sabemos que además ese tiempo es 5 veces aproximadamente el valor de esta constante de tiempo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ya es, vamos a establecer simplemente cuáles son los parámetros de esta respuesta del sistema. Sabemos que la función de transferencia se caracteriza por tener una cierta ganancia, que es el numerador, al que llamamos K, y una constante de tiempo, que es lo que multiplica por el factor S, en el denominador, perdón. Aquí deducimos fácilmente que la ganancia son 200 RPM partido por voltio. La ganancia tiene siempre las mismas unidades que tiene la función de transferencia, por lo tanto son 200 RPM partido por voltio. Y la constante de tiempo, en este caso, es de 0,8 segundos, porque es lo que multiplica por la S. Un dato importante para poder representar la respuesta es, junto con la constante de tiempo, es saber hasta dónde va a llegar la salida, es decir, dónde se va a estabilizar, a qué valor va a llegar la salida cuando ya hemos alcanzado el régimen permanente, que es lo que llamamos el valor final de la salida, por lo tanto, IF. IF, sabemos que en el régimen permanente nuestro sistema se puede representar fácilmente como un bloque que tiene una entrada, que sería la propia consigna, en este caso ya la consigna, ya el valor final de la consigna, que es 6 voltios. Eso sería lo que tendríamos aquí como K, que sería la función de transferencia ya en régimen permanente. Todo esto sería ya en régimen permanente. La salida sería el valor final, ¿vale? Y esto sería SP. Es decir, aplicando la definición de bloque, la salida es la entrada por la función de transferencia, en este caso la ganancia, por K. Es decir, la IF será 6 voltios por 200 RPM partido por voltio, que es la K, igual a 1200 RPM. Este es el valor final que va a adquirir la velocidad del eje del motor al cabo de este cierto tiempo que podemos decir que ha arrancado, es decir, que ha alcanzado el régimen permanente. Mientras no ha alcanzado el régimen permanente, diríamos que está arrancando, está llegando a ese valor final y la velocidad se está incrementando. Entonces, si representamos la salida, nosotros, si lo hacemos mediante un sistema de adquisición de datos, tomaríamos este valor de la consigna y la salida, o sea, es decir, la variable controlada, en este caso la velocidad del motor, la veríamos a través de un valor de proceso, que lo meteríamos como entrada analógica a una tarjeta. Y obtendríamos un valor en voltios que lo podríamos traducir a RPMs, simplemente teniendo en cuenta la relación que hay entre la velocidad y la tensión PV, la señal PV, que es multiplicar la velocidad en RPMs por 0,005. Entonces, simplemente, si represento yo, por ejemplo, de color verde, la señal obtenida, es decir, en este caso la salida, vamos a ponerlo, veo que para 0,8 segundos, que es la constante de tiempo, tendría un valor, como ya sabemos, que es 63% del valor final. El valor final lo tengo representado aquí. 1200, una línea. Que sé que la respuesta va a ser tangente en el infinito a este valor. Nunca va a llegar del todo a tener 1200 RPM, pero se va a aproximar ya al 99%, 95%, cuando ya ha transcurrido un tiempo 5 veces la constante de tiempo. Entonces voy a situar el primer punto de la curva. El primer punto importante sería, lógicamente, el punto 0,0.
Para tiempo cero, valor cero. Pero el segundo punto importante sería este. Para la constante de tiempo sería ese 63%, que son 756 RPM. Ahí. Y ahora simplemente iría tratando de unir estos puntos con una forma exponencial, que es la que tiene la respuesta. Entonces tendría ya esta resultante, esta gráfica, que sería el valor que tiene la velocidad del motor con respecto al tiempo, al transcurrir el tiempo, y tenemos la constante de tiempo, pero al cabo de 5 veces esta constante de tiempo, es decir, al cabo de para un tiempo igual aproximadamente a 5 veces la constante de tiempo, es decir, que esto me sale 5 por 0,8, 4 segundos. Al cabo de 4 segundos, es decir, este tiempo que tengo aquí, se puede decir que hemos finalizado el régimen transitorio, que sería desde el arranque hasta que se alcanza el régimen permanente. Al cabo de 4 segundos ya empieza nuestro régimen permanente. Entonces, a partir de aquí sería ya nuestro régimen permanente. Bien, entonces con esto hemos representado ya la respuesta de nuestro sistema enlazo abierto, a partir de la función de transferencia enlazo abierto y del valor de la consigna. Bien, para terminar esta parte de la función de transferencia y la respuesta enlazo abierto, vamos a ver las dos maneras de representar esta respuesta, que puede ser expresada en revoluciones por minuto, es decir, en la variable final de salida, o bien expresada en PV. Si yo la expreso lo que sería la salida en función de PV, tengo la ventaja de que puedo ya compararla con la consigna, porque las dos son en voltios. PV son en voltios y la consigna son en voltios. Pero ahora bien, igual que he determinado cuál es el valor final de la salida, que son 1200 RPM, necesito saber cuál es el valor final de PV. Y el valor final de PV le denomino UF. UF, que sería el valor de IF por H, ya que todo PV se obtiene a partir de la salida en RPM, en este caso, por la función de transferencia del sistema de medida. Entonces, si yo multiplico los 1200 RPM por 0,005 voltios partido de RPM, evidentemente es lo que me da 6 voltios. Lo vamos a hacer. Entonces sería, en este caso, la UF, lo tengo aquí, ¿no? UF es la IF, que son 1200 RPM, por el valor de 0,005 voltios partido RPM, donde se me simplifica esto y esto y me queda 6 voltios. Es decir, en enlazo abierto, el valor final de la salida es la propia consigna, ya que el ajuste precisamente del acondicionador lo hemos hecho para que nos dé 6 voltios cuando tengamos 1200 RPM, o lo que es lo mismo que si le metemos 10 voltios tendríamos 2000 RPM. Bien, entonces ahora ya veis que tenemos la consigna en voltios de 6 voltios y el valor de la PV o de la salida expresada en voltios también. Para 0,8 tengo el 63% de 6 voltios, que sería 63%, son 3,78 voltios. Tendría este punto característico junto con el punto 0,0. Es decir, para tiempo 0, PV 0. Y me sale este primer punto de la gráfica, que evoluciona exponencialmente hasta el valor final de la salida, que se obtiene al cabo de un tiempo que ya sabemos que son de aproximadamente 4 segundos, o 5 veces la constante de tiempo. A partir de aquí también, a partir de, si esto es 1, 2, 3 y 4, a partir de los 4 segundos ya tendríamos, como igual que antes, ¿vale?, el régimen permanente. Bien, y hasta aquí este primer vídeo
sobre la resolución de este ejercicio del sistema de control de velocidad. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se resuelve el caso de que tengamos ya enlace cerrado, cómo se determina la función de transferencia y cómo se determina también la respuesta de nuestro sistema, es decir, la salida de I sub f, de I en función del tiempo o del PV en función del tiempo. Hasta el siguiente vídeo.